Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, vamos a leer Mateo 21 del 1 al 11. ¿Cómo dice ahí en el subtexto que trae ahí? La entrada triunfal en Jerusalén. Y ese es el tema, la entrada de Jesús a Jerusalén. Así que, amado hermano, vamos a leer juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Leo el 1, ustedes el 2 y en el 11 nos unimos. Dice la bendita palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Si algunos dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre su asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Lean el 9. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios. Tome su lugar y repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en esta mañana hables a mi vida. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Cada año, amados hermanos, cada año hablamos de estos temas. Y a veces como que en algunos lados ya no tocan estos temas. Pero siempre es bueno recordar, amados hermanos, porque bien como nos enseña la Escritura, de la entrada triunfal o la entrada que hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Jesús es Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a su nombre. Así que, amados hermanos, es necesario seguir hablando de esto. ¿Por qué? Porque tristemente, amados hermanos, muchos, como nos decían en un principio, el Señor le hizo una entrada triunfal. Él hizo una entrada triunfal cada que usted o cuando cada uno de nosotros recibimos a Jesús en el corazón, hizo una entrada triunfal a su corazón. Y ahora Jesús es Rey también de nuestras vidas. Pero tristemente, como le decía, tenemos que hablar porque hay quienes no tienen como Rey a Jesús. Hay quienes tienen como Rey a otras imágenes y no a Jesús. Así que, amados hermanos, es bueno que recordemos quién fue el que hizo el sacrificio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Fue uno solamente y se llama Jesucristo. Así que, amado hermano, tenemos que seguir hablando. ¿Por qué? Porque a un rey se le obedece y muchos no obedecemos a nuestro rey. Así que es necesario, amados hermanos, seguir hablando de este sacrificio que hizo nuestro Señor. Como bien les decía, amados hermanos, la entrada triunfal fue 5 días antes de su muerte de crucifixión. Vamos a ver entonces en esta mañana tarde, hermanos, qué es lo que quiere el Señor que aprendamos a través de esa entrada que Él hizo a Jerusalén. Así que, amados hermanos, pongamos atención. Dice la bendita palabra del Señor en el 1, el 2 y el 3. Leo para ustedes. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Gloria a Dios.
Lo primero, amados hermanos, que podemos aprender, escuche, desde el inicio de estos versículos, lo que dijo Jesús, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallarán, ¿qué cosa? Un asna atada y un pollino con ella, o sea, la burra y el burrito. Desatadla y traédmela. Algo que podemos aprender desde aquí, amados hermanos, que solo Jesús, solo el maestro de maestros puede saber todo. Él sabía, le dijo: vayan a la aldea de enfrente y van a encontrar un asna que tiene un pollino, o sea, que tiene a su burrito, a su hijo. Estaba en otra aldea más retirada y le dijo: vayan a tal aldea que está enfrente y ahí van a encontrar atada una burrita y a su burrito, a su cría. Y esa cría jamás ha sido montada. ¿Quién podría saber esto si no solo Jesús? Porque Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A nombre de Cristo? Así que, amados hermanos, desde ahí podemos aprender, amados hermanos, que solo Jesús conoce, sabe dónde están cada una de las cosas. ¿Me está escuchando? Él conoce, amado hermano, porque Él es Dios. Él sabe, Él conoce lo que es invisible, lo que es invisible. Él ve aún más allá. Porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Para Dios, amados hermanos, para Jesús, nada pasa desapercibido. Él conoce aún nuestros pensamientos. Porque dijo en el 3: y si alguien nos dijere algo, el Señor lo necesita. Ustedes van a decir: el Señor lo necesita. Y luego les dejará que se traigan ese alma. Vaya usted por favor a Marcos 11. Vaya a Marcos 11, por favor. Marcos 11. Quiero leer para ustedes ahí en el 5 y el 6 de Marcos 11. Dice así: y uno de los que estaban ahí les dijo: ¿qué haces desatando el pollino? Ellos dijeron entonces como Jesús había mandado. ¿Y qué pasó? ¿Se los dejaron? Vea usted. Gloria a Dios. Santo es el Señor. A nombre de Cristo. Así que, amados hermanos, podemos ver que Jesús sabía, inclusive, aparte de saber dónde estaban los pollinos, también sabía lo que iban a pensar, lo que iban a decir los dueños de la burra. ¿Escucha? Jesús sabía, conoce los pensamientos. Eso nos lleva a saber, amados hermanos, o a los que no saben entender, que tenemos un Dios que es omnisciente. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. ¿Qué es esto? Que todo lo sabe. ¿Me escuchan? Todo lo sabe. Por eso para Dios nada pasa despercibido. Él sabe, Él conoce dónde está cada persona, dónde está cada animalito. Bueno, Él sabe dónde está cada burro. ¿A nombre de Cristo? Pues sí, supo dónde estaban los burros o no. Por eso le digo, Él conoce a cada persona, le conoce por su nombre, sabe dónde están, saben qué están haciendo. Por lógico, como lo está enseñando, sabe dónde está cada burro. Así que, amado hermano, eso es lo que podemos aprender desde un principio. Y sigue diciendo la palabra del Señor. En el 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, ¿esto sabe de dónde lo toman? De Zacarías.
O sea, eso que estaba sucediendo en aquel tiempo, ya lo habían predicho muchos años antes el profeta Zacarías. Y por eso aquí queda registrado por Mateo, el evangelista. Dice, todo esto fue aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El profeta Zacarías, amados hermanos, ya lo había profetizado muchos años antes. Vuelvo a repetirle. Quiero leérselo lo que dice Zacarías. No lo busques, se lo leo. Es Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es lo que escribe Mateo. O sea, ¿qué podemos aprender aquí, amado hermano? Dice, todo esto aconteció, dice Mateo, para que se cumpliera. Y esto, amado hermano, nos dice y nos habla del poder de Dios. Todos sin saberlo, hombres, mujeres, niños, animales, todos, ¿saben qué estaban haciendo? Siguiendo el plan de Dios. Sin saberlo. ¿Estaban siguiendo el plan de quién? Porque todo eso tenía que suceder. Porque estaba dentro de ¿qué? Del plan de Dios. Dios no hace nada a la isla. Dios tiene un plan, amado hermano, y ese plan se va a ir cumpliendo perfectamente. Por eso le digo, lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. En el tiempo de Dios, pero se va a cumplir, amado hermano. Todos, amados hermanos, estaban siguiendo entonces el plan de Dios, inclusive hasta los burritos. ¿Escuchan? Jesús mismo conocía el plan del Padre. Y Jesús se estaba sujetando, obedeciendo, escuche, y siguiendo ordenadamente el plan del Padre. Gloria a Dios. Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder. Pero él, amados hermanos, vino a cumplir ese plan de parte de Dios. Los judíos se enojaron con él, porque los mismos, lo hemos hablado, los mismos que estaban, amado hermano, ahí glorificándole en ese momento, gozándose, son los mismos, o la mayoría, que después dijeron, crucifícale, crucifícale. ¿Saben por qué? Porque pensaron de momento que Jesús iba a venir a pelear por ellos, que iba a entrar como un rey, pero que iba a tomar la espada e iba a pelear por ellos. Y no era así. ¿Me escucha? No era así, amado hermano. Jesús nos vino a dar una libertad, sí, pero una libertad espiritual. Nos vino a liberar de la opresión espiritual del enemigo. A eso vino Jesús, amado hermano. A brindarnos salvación y vida eterna. Por eso, amados hermanos, está escrito también, Él mismo lo dijo. Dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fue enviado Jesús, amado hermano, para dar las nuevas buenas ¿de qué? De salvación. A eso vino Jesús. Por eso dice él mismo, he sido enviado para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar a los quebrantados. ¿Cuántos quebrantados de corazón hay en todo el mundo? A eso vino Jesús, dice, Él fue ungido por el Padre. ¿Para qué?
vino a sanar a los quebrantados de corazón, a hacer libres a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner, escucha bien, en libertad a los oprimidos. Aleluya. Hay mucha gente oprimida hoy día, emocionalmente, espiritualmente, por el enemigo. Y vino, dice el Señor, a predicar el año agradable de Él, Señor. Gloria a Dios. Y eso en ese momento no lo entendían los judíos, amado hermano. Que Jesús venía a darnos una libertad, no peleando con armas, no peleando, amados hermanos, con espada, sino a darnos una libertad espiritual, que es la más importante. A nombre de Cristo, nos vino a ganar vida eterna en la cruz del Calvario para todos los que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios y como el único camino al Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es solamente a través de mí, dijo el Señor. Hay algo que me emociona, amado hermano. No sé a usted. Por eso le digo, es bueno recordarlo. ¿Por qué, amado hermano? Porque Jesús, amado hermano, Él mismo nos enseña a través de la palabra que Él vino a dar su vida porque Él quiso. Vino a mostrar el amor del Padre para con cada uno de nosotros. Porque a Jesús nadie le quita la vida porque Él es Dios. Yo me hacía una pregunta cuando yo empezaba a leer la Biblia. Y decía: bueno, Señor, por si tú eres Dios, ¿por qué dejaste que te mataran? ¿Por qué dejaste que te crucificaran? No entendía de momento, amado hermano. Pero Él estaba siguiendo el plan de Dios, mostrar su amor, morir por todos. Mas Dios, dice Pablo, muestra su amor en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero, amado hermano, Jesús mismo dijo en San Juan, amado hermano, usted lo puede leer en San Juan 10, 16, 18. Jesús dijo esto: porque a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, dijo, de mí mismo. Búsquelo ahí en su Biblia. Evangelio según San Juan. ¿Ya lo fuerte? San Juan 10, 17 y 18. Fuerte, amados hermanos, no oigo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Recibí de mi Padre. Jesús dijo: poder tengo para poner mi vida y poder tengo para volverla a tomar. Él es Dios. Es el único que puede hacer eso, porque Él es el dueño de la vida, Él es el dador de la vida, Él es fuente de vida, amado hermano. Así que, amado hermano, en ese momento no saben ellos comprender ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gloria a Dios, porque hoy nosotros estamos recordando ese grande sacrificio y que tenemos un Dios todopoderoso, el creador del universo. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios, porque Él lo que promete lo va a cumplir. Si Él dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive, dice, y cree en mí, no morirá eternamente. Así que Él tiene poder y lo demostró ahí. Por eso está diciendo estas palabras, para que nuestra fe crezca hacia Él, que si Él lo prometió y si Él puso su vida y la volvió a tomar, porque poder tiene también para darnos vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Gloria a Dios. Es lo que aprendemos, amado hermano, que todos estaban siguiendo el plan de Dios. Dice el 6:
En Mateo 15, no pierda estos versículos, nuestros textos base. En Mateo 21, el 6. Vamos a leerlo juntos. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó. ¿Qué estaba haciendo desde los primeros versículos que leímos? ¿Qué podemos aprender? Les estaba dando, dijo, vayan y ahí van a encontrar. Y fíjese lo que dice. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús. ¿Qué dice? Hay otra versión. Escuche, hay otra versión que luego traigo, que es Dios viviente. Dice así: los discípulos hicieron como Jesús les había ordenado. Hicieron tal como Jesús les había ordenado. ¿Cómo hicieron? Tal como Jesús les había ordenado. Y de ahí tomé, hermanos, para ver lo que Jesús está diciendo aquí. Me gustaría que lo anotara, porque esto va a ser de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Hicieron tal como Jesús les había ordenado. ¿Saben por qué es importante? Porque a veces lo que se nos ordena aquí en la Biblia, saliendo de aquí, no lo hacemos. Y por eso tenemos problemas y por eso no nos va bien. Y por eso mucha gente se pregunta, ¿por qué me va mal? ¿Por qué esto sale mal? ¿Por qué? Porque no somos dados a obedecer. ¿Me escucha? Así de sencillo. Los discípulos siguieron al pie de la letra lo que Jesús les dijo. Siguieron tal como Jesús los ordenó. No dijeron, bueno, ¿y por qué vamos a ir nosotros? Que mande al otro, ¿por qué nosotros? No dijeron eso los discípulos. Porque luego somos dados a pensar así. Bueno, ¿y por qué yo lo voy a hacer si hay muchos que lo hagan? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? No discutieron. O no dijeron, bueno, si el maestro sabe dónde están las burras, pues que vaya él. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Que lo haga el pastor. También tiene 2 manos. ¿Dijeron eso? Hicieron tal como se les ordenó. Este es un punto, amados hermanos, bien importante. Tenemos, amados hermanos, que obedecer tal y como se nos indica a través de la palabra. Y esto, amado hermano, va a ser de un gran beneficio. Porque les decía, luego nos preguntamos, ¿por qué a veces nos salen bien las cosas? ¿Por qué no se nos dan las cosas tal y como yo quería? ¿Por qué nos preguntamos? Esto pasa, amados hermanos, por no seguir al pie de la letra lo que se nos ordena. ¿Me escuchó? ¿Cuántos creen que puede irnos mal por no seguir las instrucciones, por no seguir, por no obedecer tal, como dice la Biblia, tal como se nos dice? Porque, amados hermanos, fíjese, por si usted no cree, vaya usted por favor a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. ¿Ya lo tienen? Digan amén.
Deuteronomio 28, 1 y 2. Leo para ustedes. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las que las bendiciones, y te alcanzarán si oyeres, ¿qué cosa? La voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Si oyemos atentamente y seguimos ese mandamiento, recibiremos la bendición. Amén. Porque, amados hermanos, a veces no somos muy dados a escuchar bien o a obedecer. Y por eso, amados hermanos, a veces nos va mal. No es porque Dios diga no, porque luego podemos pensar, bueno, es que voy y no pasa nada, sigo igual. Ay, como que medio me van saliendo poco a poco las cosas, pero no va bien. ¿Por qué? Porque no seguimos las instrucciones tal como se nos dice. No obedecemos tal como se nos dice. Vaya a una cita, esta quiero que la lean también todos. Vaya usted a Eclesiastés. Y está Eclesiastés, Eclesiastés, amados hermanos, 5. Eclesiastés 5. Eclesiastés 5. ¿Ya lo tienen? Léalo fuerte, el 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, para que ¿Entiende esto? Cuando vayas a la casa de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué más? Yo a veces me he preguntado, hermano, ¿por qué se sientan hasta atrás y no hasta adelante? Luego los queremos acomodar adelante y dicen, hermano, no quieren, no obedecen. ¿Y qué digo yo? Está bien, déjelo ahí. Pero la pregunta, aquí está. ¿Cuál es la recomendación? Guarda tu pie. Cuando dice guarda tu pie, oye, no donde tu pie diga, aquí. No, es donde Dios diga. Y la recomendación de Dios dice, acércate. ¿Cómo dice? Acércate más. ¿Para qué? Para oír. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Ya escucharon, diáconos? Para el próximo domingo se van a pelear los lugares de acá enfrente. Hay que seguir las instrucciones al pie de qué. ¿Sabe qué es? Poniéndolo bien, amado hermano, Eclesiastés 5:1, escuchen. ¿Qué nos está diciendo? Cuando vengamos a la casa de Dios, debemos venir dispuestos a escuchar a Él, a Dios. Cuando vengamos, es lo que está diciendo Eclesiastés. Cuando vengamos a la casa de Dios, debemos venir dispuestos, con un corazón dispuestos a escucharlo a Él. Porque es palabra de Dios, ¿o no? Y siguieron, o sea, obedecieron tal como Jesús les ordenó. Debemos de venir dispuestos a acercarnos a escuchar, dispuestos a escucharlo a Él, al Señor. Y no a decirle lo que pensamos nosotros que debe de hacer, porque a veces pasa eso. A veces venimos, amados hermanos, pensando en decirle casi a Dios cómo deben de hacerse las cosas. Porque decimos, no creo que lo que dijo el pastor, no, eso no.
Por eso les predicamos el Evangelio según San John, ¿se acuerdan? Es el quinto evangelio que inventó el ser humano. ¿Y porque está el evangelio qué? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el quinto? El San John. Sí, porque ya inventaron su propio evangelio. No, es que eso no es así. Yo creo que es así. Inventamos nuestro propio evangelio. Yo creo que es así. Así que es el quinto evangelio, donde Dios no tiene nada que ver. Por eso nos va mal. ¿Me escucha? A nombre de Cristo. A nombre de Cristo. Santo es el Señor. Debemos entonces seguir, amados hermanos, obedecer y seguir todo, hacer todo como Dios dice, no como nosotros queremos. ¿Me escucha? Entonces, amados hermanos, ¿qué nos enseña este versículo? El 6 de nuestro texto base. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús. O sea, diga conmigo, debo de obedecer y hacer las cosas como Jesucristo ordena. Así es. Ahora, recuerden que estamos aprendiendo de parte de Dios. Lean el 7. Y trajeron el asna. A ver, ¿qué aprendemos aquí? Siguieron bien las instrucciones, fueron y ¿qué hallaron? Como Jesús les dijo. Ahora, ¿qué hicieron cuando obedecieron? Exactamente al pie de la letra. ¿Qué dice en el 7? ¿Qué hicieron? Trajeron el asna. Trajeron, dice, el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. ¿Qué aprendamos de aquí, amado hermano? Que cuando usted y yo seguimos las instrucciones correctas como Jesús dice, no como usted dice, vamos a ser eficaces. Gloria a Dios. Pues pocos, gloria a Dios. ¿Eso a quién beneficia? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros. Diga conmigo, si obedezco y sigo las instrucciones como Dios dice, voy a ser eficaz. Ahora, ¿en qué nos beneficia ser eficaces? En mucho. En mucho, amados hermanos. Esto es bien importante para la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Qué va a pasar si usted es eficaz en el trabajo, hermano? Prospera. Prospera. Vea cuánto amor nos muestra el Padre. Lo que Dios quiere es que usted como hijo de Dios, que yo como hijo de Dios, seamos eficaces. ¿Qué quiere Dios que seamos? Yo conmigo debo de ser eficaz. Pero ya sabe cómo lo va a hacer. Siguiendo las órdenes tal como Jesús las dice. Entonces el resultado va a ser es que somos eficaces. Y si somos eficaces en el trabajo, ¿qué va a suceder? Le van a poner la mirada y van a decir, mira, este es eficiente, es eficaz, hay que ascenderlo. ¿O no? Si usted tiene negocio y contrata 5 trabajadores, pero dice, tengo que hacer otras cosas, ¿a quién va a poner? ¿Sea de los 5? Siendo sinceros, ¿a quién? ¿A quién, hermanas? Diga, este es responsable, este es así, este cuida todo, es eficaz, a este lo pongo. ¿Saben qué? Reúne a todos, hoy nombro a este o a esta encargado de todo. A eso te va a llevar la eficiencia, eres eficaz. ¿Nos beneficia o no?
amados hermanos. Eso es bueno, amado hermano. Vea cómo Dios, amado hermano, nos ama. La eficacia de nuestra vida, amado, es importante. Porque es importante, ya les dije, en el trabajo. Vas a ser eficaz en tu negocio. Va a ser eficaz en su hogar. Va a ser eficaz en la empresa, en el taller, en la oficina, donde quiera, amado hermano. Usted va a ser eficaz y entonces usted va a ir creciendo, amado hermano. Amén. ¿Por qué? Porque va a ser eficaz. Porque sigue todo en orden. Obedece y sigue todo conforme se le dice. ¿Me escucha? No remilga. Va a decir, ¿qué es eso? ¿Saben qué es remilgar o no? ¿Qué es? A ver. Rezongar, dice. Pues sí, ¿no? De ahí se viene. Tenemos que obedecer, amado hermano, seguir al pie de la letra lo que se nos ordena, y así, amados hermanos, seremos eficientes, seremos eficaces. ¿Qué es ser eficaz? Estaba viendo en el diccionario, fíjense lo que dice el diccionario: eficaz, facultad para lograr algo que se propuso en un cargo o en un asunto. Eficaz es aquel que logra hacer efectivo algo que se propuso. Dígame usted, ¿sirve o no sirve, amados hermanos, seguir las órdenes tal como se nos dice? Porque entonces el resultado va a ser de que somos eficaces. Eficaz en tu servicio, en la obra de Dios. Amén. Porque a veces, hermano, no obedecemos. ¿Se les dan instrucciones? No. No las siguen. Ay, ¿por qué voy a obedecer al pastor? Pues no obedezca. Pero ya vio todo lo que implica el no obedecer. Porque anteponemos nuestros pensamientos y decimos, no. Vea, los discípulos de Jesús obedecieron y fueron eficientes. Una de las cosas que, amados hermanos, sobresalieron en los discípulos de Jesús es que en todo fueron eficientes después. ¿Por qué? Porque aprendieron a obedecer las órdenes tal como Jesús les decía. ¿A nombre de Cristo? Gloria. ¿A nombre de Cristo? Gloria. Santo es el Señor. Vamos al 8 y 9. Y la gente y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo la multitud cuando vieron a Jesús? Glorificando. Gloria a Dios. Le cantaban alabanzas, amado hermano. Le glorificaban. Le alababan, le bendecían. ¿Escuchó? Amén. Aleluya. Lo alababan, lo bendecían, le glorificaban, amado hermano. Otra de las cosas que podemos aprender aquí, amado hermano, es que a Dios le gusta la alabanza. Amén. Porque tenemos un Dios que habita, dice la palabra, dice el salmista, en medio del pueblo que le alaba. Gloria a Dios. Porque la alabanza tiene poder, porque en la alabanza hay poder, amado hermano. Amén. A veces, amados hermanos, tomamos en poco
Por eso les decía, son muchas cosas, amado hermano. Apláudale fuerte al Señor. Amados hermanos, lea por favor el Salmo 22:3. Salmo 22:3. Fuerte. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. gloria a Dios. Tú eres santo. Tú habitas en las alabanzas ¿de quién? De Israel. Por eso les decía, en la alabanza hay poder, amado hermano, y muchos no lo entendemos. Mire hermano, pensamos, mucha gente tiene en la mente que la alabanza es un relleno del culto, del servicio, y no es cierto. Es una de las cosas principales. Eso nos prepara, amado hermano, para entrar en la presencia de Dios, para tener un corazón listo para escuchar y aprender de su palabra. Aleluya. Yo les he enseñado, es el único momento, amado hermano, mire, que nosotros podemos darle algo a Dios, porque cuando oramos, pedimos a Dios. Cuando escuchamos la palabra, ¿quién recibe de quién? Nosotros recibimos el consejo de parte de Dios. ¿En qué momento podemos darle en nuestro culto, en nuestro servicio, algo a Dios? ¿Sabe cuándo? En la alabanza. En la alabanza debemos de aprovechar para estar aquí y decirle: Padre, no tengo nada que darte, pero te voy a dar mi canto, te voy a alabar, te voy a bendecir con todas las fuerzas de mi corazón. Amén. Apláudale fuerte al Señor. Gloria a Dios. En la alabanza, ya escuchamos en las otras predicaciones, hay poder, amado hermano, porque en la alabanza, miren, los demonios huyen. Porque al diablo no le gusta que alabemos al Dios vivo, al Santo de Israel, aquel que lo venció hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. En la alabanza, amado hermano, hay poder. Los demonios se van a retirar. Cuando Saúl, dice la Biblia, venía un demonio a atormentarlo, y cuando David cantaba salmos, ¿qué hacía el demonio? Se iba. Por eso debemos de cantarle con todas las fuerzas de nuestra mente y de nuestro corazón. Está la muestra. Venía Jesús, el Hijo de Dios, entrando a Jerusalén, y dice que todo el pueblo se reunió y cortaban ramas de los árboles, tendían sus mantos. Era señal de humildad, reconociendo la grandeza de Jesucristo. Por eso a la casa de Dios dice: retrae tu pie de hacer tu voluntad. Gózate en la presencia de tu Dios. Amén. Entra, dicen salmistas, por sus puertas con acción de gracias. Amén. ¿Cómo le voy a agradecer yo por todo lo que me ha dado? ¿Cómo le vamos a agradecer que hoy domingo, amado hermano, estamos vivos y estamos en la casa de Dios? ¿Cómo le vamos a agradecer que estamos bien y no estamos en el hospital como muchos? Solamente cantándole, solamente glorificándole. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe qué es alabar? Alabar no es tan solo cantarle a Dios. Alabar, amados hermanos, es hablar las grandezas de Dios. Y decir: Dios es grande y poderoso, creador del universo. Dios hizo todas las cosas. Dios me hizo a mí. Dios hizo todo lo que vemos. Aleluya. Frutos de labios, dice que confiesen su nombre. Fruto de labios, amados hermanos, que expresen, amados hermanos, la gratitud por todo lo que ha hecho con nosotros. Amén. Vaya usted a Hebreos. Hebreos. Hebreos 13, amado hermano. 15. Léalo fuerte. Fuerte, fuerte.
Dice la palabra, así que ofrezcamos siempre a Dios, ¿cuándo? Siempre. Por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sacrificio de qué? De alabanza. ¿Qué dice? Es decir, ¿qué cosa? Frutos de labios que confiesen su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Leo para ustedes lo que dice también, amados hermanos, Colosenses 3, 16, leo para ustedes, dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y ¿qué? Y cánticos espirituales. Frutos de labio, amados hermanos, que confiesen su nombre. Eso le agrada a Dios, pero esto, amado hermano, le desagrada al diablo. Por eso a veces, amado hermano, te mantiene callado. ¿Me escucha? A nombre de Cristo. Así que, amado hermano, escuche bien. Tenemos, amados hermanos, que entender lo que dice la palabra. Cuando usted y yo obedecemos tal como dice la palabra, si Él dice, amado hermano, que tenemos que cantarle alabanzas, ¿qué tenemos que hacer? Pues cantar alabanzas. Eso es lo que tenemos que hacer. Cantarle alabanzas a Dios. ¿Me escuchó? Eso es. Vea, otra de las cosas dentro de muchas que estamos aprendiendo en esta mañana. A nombre de Cristo. La alabanza da poder. Todas estas cosas, amados hermanos, tienen un porqué. Ahora aprendimos ya bien lo que es la entrada triunfal. Es eso, amado hermano. Saber que tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe. Que sabe dónde está cada cosa, cada persona, que nos conoce por nombre. Y también, amados hermanos, aprendimos hoy, amado hermano, que el obedecer, tal como se nos dice en la palabra, va a traer bendición a sus vidas. Porque eso nos va a llevar a qué? A ser, diga conmigo, lo que vimos en el 7, a ser eficientes. ¿A ser qué? Eficientes. Eficientes. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros debemos de ser, ¿qué cosa? Eficientes. Y leímos, amados hermanos, ahí en Mateo 21, 8 y 9. Vuelvo a leer porque voy a terminar ahí. Mateo 21, donde están nuestros versículos clave. Mateo 21, 8 y 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, le decían. Gloria a Dios. La alabanza es una de las cosas importantes, amados hermanos, en nuestros servicios. Por eso todos debemos de llegar, de estar ya a la hora de la alabanza, todos dispuestos para cantarle al Señor. Porque solamente Él es digno de alabanza y de qué? Y adoración, como dice el salmista. Porque Dios habita en medio del pueblo que le alaba, amado hermano. Apláudale fuerte al Señor. Digno de gloria y de alabanza. Si vienes triste, si vienes amargado, si te sientes estresado, o si
si te quiere dar la enfermedad que llaman del siglo. ¿Cuál es la enfermedad? La depresión. El estrés te lleva a la depresión. ¿Qué tienes que hacer? Ya lo vimos en las otras enseñanzas. Pero hoy, amado hermano, cantaban alabanzas a Dios y los demonios huyen. Ese demonio de la depresión, del estrés se va a huir de tu vida, va a ir de aquí, se va a ir de aquí. ¿Por qué? Porque le vas a cantar alabanzas al Dios vivo, al poderoso de Israel. Amén. Gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios. Hemos escuchado las citas infinidad de veces. Ya cuando nos avisen la alabanza a Eder. Tenemos que alabar a Dios, amados hermanos, con alegría y con gozo de corazón. Y gritaban: Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sabe qué significa Hosana. Hosana viene de dos palabras. Yasha Onak, dividida en dos. Yasa. Yasa significa liberar. Yasa, Hosana. Y Yasa significa, dígalo fuerte, liberar. ¿Sabe qué significa? Rogar o suplicar. Quiero terminar con esto. Es tiempo de que hoy, escúchame bien, no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál sea tu situación, hermano o hermana. No lo sé. Pero estamos aquí, los que teníamos que estar. A lo mejor vienes por primera vez, pero he dicho una palabra. Para Dios no hay coincidencias. ¿Qué son para Dios? Diosidencias. Dios te trajo hasta aquí con un propósito. Amén. Porque conoce la situación de cada uno de nosotros. Jesús sabía dónde estaba el asna y su pollino. Él sabe, porque es omnisciente, lo que traes ahorita en tu corazón. Él conoce, sabe perfectamente y sabe tu nombre. Y Él sabe por qué te trajo y por qué estamos aquí en esta tarde. Hoy es tiempo que cantemos Hosana. Y te voy a hacer una invitación. Bien, escúchame. Vamos a cantar Hosana. Como decía los que todos gritaban, alabando a Dios. Hoy dile, ruégale, suplícale a Dios a través de la alabanza, que libere a tus hijos, que libere tu estado emocional, que libere ese problema que tienes. Hoy, a través del canto, amado hermano, supliquémosle, roguémosle y gritemos como en aquel tiempo: Hosana a nuestro Rey. Amén. Yo quiero hacerte esa invitación. La alabanza no es un relleno. En la alabanza glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. En la alabanza glorificamos al Dios vivo, amado hermano. Así que cantémosle con el corazón, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Amén. A nombre de Cristo. A nombre de Cristo. Hosanna, Hosanna.
Si usted se ha sentido mal, es tiempo que hoy se alivie de todo malestar. Leímos que Jesús dijo: por cuanto el Señor me ha enviado y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los oprimidos, para sanar a los quebrantados de corazón, dice la palabra. Yo le hago una invitación, hermano. Si seguimos las órdenes, ¿cómo? Al pie de la letra, vendrá de la bendición, dice el doctor. Ha venido a hacernos libres de la opresión del enemigo. Pasen, y que quiera que oremos y vamos a orar rápidamente, hermano, porque se nos va el tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Al nombre de Cristo. Santo es el Señor. Hemos cantado alabanzas, hemos pedido al Señor, hemos escuchado la palabra y sabemos, hermanos, que hemos creído en un Dios vivo, en aquel que ciertamente murió pero resucitó al tercer día, amado hermano, y hoy estamos recordando, amado hermano, ese gran poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchan? Pero también quiero hacer una oración por todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales en varios estados de la República Mexicana. Que Dios los bendiga a todos y que esta oración vaya también para ellos, para los hermanos que todavía están en casita, también vaya esta oración, y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes también. Oremos al Señor. Los que se quedaron, levanten sus manos y oremos al Señor por nuestros hermanos. Le ha cantado el Señor, pero dice la palabra que vino hasta aquí, hasta esta tierra, para librarnos del estrés. Esa es una opresión del enemigo, para librarnos de la depresión. Cuando se sienta mal, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cante alabanzas, ponga alabanzas en su casa, y va a ver que le van a decir los vecinos, como nos han contado muchos, ¿no? Le dice: oiga, vecina, ponga sus alabanzas, porque ¿qué cree? Cuando escucho sus alabanzas, me siento bien. ¡Gloria a Dios! Ese es el poder de la alabanza a Dios. Así que oremos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Una vez más, Padre, venimos delante de tu presencia. Primero para darte las gracias por la palabra, porque has hablado, nos has enseñado en nuestras vidas, Padre. En esta tarde, Señor, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que pasaron. Tú les conoces porque ya sabías cómo aprendimos, porque eres un Dios omnisciente, Padre, que todo lo sabe. Conoce la situación por la que están atravesando cada uno de nuestras hermanas, de nuestros hermanos que han pasado al frente, Padre. Pero yo los pongo en tus manos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre que es sobre todo el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de opresión del enemigo se ha echado fuera de sus vidas de todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo. Porque por tu llaga todos fuimos sanos, Señor. Libera, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, de toda opresión del enemigo, todo espíritu de estrés, de depresión, se vaya en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús se ha atado todo espíritu, todos son los demonios que aquejan a los seres humanos. En el nombre de Jesucristo se han echado fuera. En el nombre de Jesús, en esta hora, todo espíritu de estrés, de depresión, se cancelaba en el nombre de Jesús, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. En el nombre de Jesús, Padre, aún de los que están allá atrás, Padre, en el nombre de Jesucristo, sean libres de toda opresión. En el nombre de Jesús, porque mayor eres tú, mi Señor Jesucristo, que el que está en el mundo, Señor. Trae sanidad, trae paz, tranquilidad y armonía en nuestros hogares, Padre, en nuestros hijos, Padre, en el nombre de Jesús, en los nietos, Padre, en el nombre de Jesús, en el papá, en mamá, en la abuela, en el abuelo, en el tío. Sean libres en el nombre de Jesucristo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Sí, bendito Padre, Señor. Te pido por aquellos hermanos, los amigos que ven a través de las redes sociales, que tu bendición sea sobre de ellos, Padre. Y si alguno estuviera sufriendo de estrés o de depresión, en el nombre de Jesucristo, sea sano. En el nombre de Jesús, todos esos espíritus de opresión,
Todos aquellos que estén quebrantados de corazón sean sanados, Padre, en tu nombre. Lo leímos, tú dijiste que viniste, bendito Dios, a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso, Señor, te doy las gracias. Gracias, Señor. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos a todos, Padre, con tu divina sangre, Señor. Cúbrenos, bendito Dios. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Cúbrenos, bendito Dios, Padre. Tómanos bajo tus alas protectoras. Tómanos en el hueco de tu mano. Tómanos, Señor, bajo tu abrigo, Señor. Porque tú eres quien nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Gracias, Señor, porque estamos cubiertos bajo tu mano poderosa, Señor. Gracias porque hoy, Señor, nos humillamos bajo tu poderosa mano. Santo de Israel, Jehová es su nombre, digno de suprema alabanza y adoración. Gracias, Señor. Gracias porque sé que has hecho libres a mis hermanas. Has hecho libres a mis hermanos, Padre, de toda opresión del enemigo. Gracias porque hoy, Señor, somos eficientes en tu nombre. Gracias, Señor, bendito Dios, porque hoy, Señor, hemos aprendido de ti y te damos las gracias porque sé que has traído esa sanidad a cada uno de nuestros hermanos. Por ello, Padre, en esta hora te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Pasen a su lugar. Gloria a Dios, que Dios los bendiga.